Bueno, doctor Lafori, muchas gracias por estar con nosotros, el presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos. Yo lo he escuchado a usted hablar en toda la socialización de este nuevo acuerdo sobre el punto número 1 del acuerdo de paz entre la guerrilla de las FARC y el Estado colombiano, porque el acuerdo recoge ese primer punto. Entonces yo quería preguntarle, ¿esta es una manera en la que el sector político que usted representa desde la Federación Colombiana de Ganaderos está aceptando que el acuerdo de paz tiene por lo menos ese punto que les parece que es una propuesta necesaria de política pública? Es decir, están un poco recogiendo esas críticas que previamente habían hecho al acuerdo de paz. No, bajo ningún punto de vista. A mí me parece que cuando Santos dijo que iba a ser una cosa de poco tiempo y que no iba a tocar a los sectores económicos, en el fondo lo que terminó Santos fue negociando de manera exclusivo y excluyente el sector rural colombiano. Porque claro, cuando uno tiene o cuando la ganadería tiene cerca de 37 millones de hectáreas, de los 55 que tiene la propiedad privada, evidentemente aquí se iba a hacer un acuerdo de paz por cuenta del sector rural y más que por ello por cuenta del sector ganadero. La diferencia entre uno y otro es una cosa que a mí me parece que hay que tenerla muy clara, ¿no? Santos nos engañó, traicionó las banderas que lo hicieron elegir, se puso a hacer un acuerdo de espaldas por lo menos a sus electores. La prueba más significativa es que Santos se elige con los votos nuestros y después se reelige con la contraparte. Es un caso casi que único en la historia política, por lo menos contemporánea. Petro no. Petro se hizo elegir con una serie de causas. Unas no sé si las logrará, otras son relativamente logrables. Yo creo que la causa sobre el tema del cumplimiento del primer punto del acuerdo con la FARC fue siempre, durante muchísimo tiempo, durante la época de la negociación y después que perdió, siguió diciendo lo propio. Me parece que cuando un candidato es elegido con unas propuestas y una de esas propuestas es justamente el tema de la tierra, pues a mí me parece una cosa medio estúpida y al mismo tiempo poco democrática que uno le ponga palos en la rueda a ese tema. Pero además, debo decirle que de las primeras conversaciones con la ministra, con quien ya lo dije, tenemos una vieja, por lo menos amistad, me pareció que tenía mucho más sentido ayudar que atravesarme a algo que de todas maneras lo iban a hacer. Y termino por lo siguiente. Yo le dije a los ganaderos algo que es apenas. Yo no sé si el presidente Petro haga la reforma a la salud o las pensiones o otra serie de reformas. La única reforma que no tiene que tramitar en el Congreso para hacer lo que ha venido sosteniendo es el tema rural. No tiene que hacer nada. ¿Por qué? Porque todas las normas que desde la ley 135 del 61 a la fecha han venido ajustando esa norma, incluida la ley 160 del 94. Que parece entonces el ministro Campo era ministro de Agricultura. Yo había sido viceministro un año antes. Conozco perfectamente la ley. Por consiguiente, Petro lo hubiera podido hacer, como lo dije en un artículo, sin nosotros o peor, contra nosotros. En este caso, nos invitó a hacerla con el gobierno. Me pareció mucho más sensato, incluso mucho más democrático, hacerla ayudando al gobierno, que es lo que hemos pretendido hacer. Además, con una ministra que desde que la nombraron, por lo menos yo siempre creí que habían puntos de convergencia en la que Fedegan podía comprometerse con lo que iba a hacer el gobierno. Señora ministra, yo le quería preguntar una cosa. Usted, además de ser hoy la ministra de Agricultura y de haber sido antes, es sobre todo una economista y una hacendista, no en el sentido de las haciendas de ganado, sino de la hacienda pública. Y el ministro José Antonio Campo ha dicho que uno de los puntos que plantea el acuerdo, que es pagar estas tierras con títulos de deuda pública,
con TES no es posible. Si no es posible pagarlo así, ¿cómo van a pagar estos 3 millones de hectáreas? Primero, en el acuerdo quedó claro que esa era una alternativa, pero que se estaban buscando otras. Porque habíamos empezado, cuando hablamos del acuerdo, habíamos empezado con digamos, explorando cuáles eran las posibilidades, y el presidente había hablado del endeudamiento para pagar, pero obviamente estamos en el proceso. Entonces, en este momento, lo que creo es que sin haber descartado muchas cosas, se han abierto unos caminos que son más concretos. Primero, ya es evidente, porque lo hemos conversado con el presidente, que nosotros no vamos a ser capaces de comprar los 3 millones de hectáreas. La verdad es que haciendo un esfuerzo muy grande, digamos 400, 500 mil al año, ya es una cosa, pero extraordinaria. Y él está hablando ya de 30 billones en los 4 años, lo que según él es más manejable. Lo que estamos haciendo con Hacienda y lo que he hablado personalmente con el ministro Ocampo es, primero estamos buscando una modalidad que nos permita que no tengamos la rigidez de los presupuestos anuales, sino que tengamos más flexibilidad. Siempre se me olvida el nombre, pero es uno de esos convenios que hay que crear por ley que permiten acumular recursos sin que se venzan cada año. ¿Y cómo los nutrimos? Estamos tramitando un crédito muy grande, está a punto de firmarse ya con el Fondo Verde de Naciones Unidas de 100 millones de dólares. La mitad, casi la mitad, 48 millones son no reembolsables. Yo le decía a José Antonio, tenemos que precisar muy bien de eso cuánto podemos utilizar. Estamos buscando alternativas, pero ya estamos manejando cifras que ya no son tan difíciles de encontrarles el camino. Pero yo quisiera agregar aquí que, y esto sí, así digan lo que digan, a mí me sorprendió mucho que cuando entré al ministerio, inclusive después de mi nombramiento, siempre encontré en Fedegan y en José Félix una actitud muy positiva desde el principio. Desde el principio que nos empezamos a reunir, y desde el principio él empezó a hablar del interés de que la ganadería se volviera mucho más intensiva, en fin, siempre hubo desde el principio. Yo creo que tanto José Félix como la Federación de Ganaderos, bajo su dirección, venían contemplando esas ideas. Bueno, entre otras cosas, se viene el catastro multipropósito, que la idea es acercar los valores de la tierra rural, que están muy subestimados a su valor comercial. Hay un conjunto de ideas que llevan a que sea el momento de hacer una reforma agraria con instrumentos capitalistas. Como digo yo, puede que el gobierno, al presidente no le gusta usar ese término, pero él habla del mercado de tierras, cosa que ponía nervioso y pone nervioso todavía mucha gente de pacto histórico que dice que la tierra es un derecho. No, es un derecho de la gente cuando lo reclama y tiene razones para hacerlo, pero no es un derecho en términos generales. Por eso se justifica una reforma agraria que use instrumentos de mercado. Entonces yo creo que ya se ha venido madurando esa propuesta de financiación, pero aquí hay la decisión política de hacerlo. Aquí el reto es hacer qué tanto alcanzamos. Estamos haciendo todos los ajustes necesarios, tenemos conversaciones pendientes con José Félix, con Fedegan, para entender muy bien cómo sería esa oferta, pero la verdad es que lo que sí es evidente es que lo tenemos que hacer muy bien.